tenemos una variedad de ilícitos de los cuales se ha denunciado y se ha iniciado la investigación, como es el terrorismo, genocidio. 5 mandamientos de aprehensión de personas que han sido identificadas claramente por ciudadanos. La Fiscalía inicia de oficio un caso contra los autores intelectuales y materiales de los bloqueos. Evo Morales será investigado por la presunta comisión de los delitos de genocidio y terrorismo, entre otros. Se ha admitido la denuncia contra estas personas. Si quieren saber bien los nombres, muy bien. Contra el dirigente del COP, el señor Guarachi, contra el expresidente Evo Morales, contra los candidatos del MAS, el señor Arce Catacora, el señor Choquebanca, así como otras personas, como les digo, se inició contra 12. El Ministerio Público de La Paz inicia proceso de oficio contra 12 personas por la presunta comisión de los delitos de genocidio, terrorismo, atentado contra la salud pública. El fiscal departamental Marco Antonio Cosío señaló que una comisión de 5 fiscales de materia encabezará la investigación contra el expresidente Evo Morales y otros. El 5 de agosto del año 2020, y esta es la prueba de nuestro formulario único de denuncia, contra 12 personas identificadas en los bloqueos, identificadas en el no dejar el paso a las ambulancias. Entre las 12 personas investigadas, el Ministerio Público de La Paz informó que fueron emitidas 5 órdenes de aprehensión que deberán ser ejecutadas en las próximas horas por la policía. El fiscal de materia no reveló la identidad de los indicados, sin embargo aclaró que están vinculados a los bloqueos. Se ha iniciado la investigación, como es el terrorismo, genocidio. Se tiene también el ilícito de delitos contra la salud pública, delitos referentes a los impedir y estorbar el transporte público y otros que también están figurando en la denuncia que se ha presentado ante el Ministerio Público. El expresidente Evo Morales ya cuenta con procesos iniciados en la Fiscalía de La Paz por distintos delitos, además de una orden de aprehensión por el caso Audio. La Fiscalía informó que se respetarán los pasos jurídicos para que Morales declare por esta investigación. Con Evo Morales, ¿cómo lo citan? ¿Por qué no lo citan? Nosotros tenemos que respetar derechos y garantías constitucionales, más allá que la gente diga no respeta los nuestros. Nosotros actuamos imparcial y objetivamente. Pues se aplicarán las vías internacionales, diplomáticas para poder realizar las correspondientes citaciones. El proceso penal inició el pasado 5 de agosto. En el mismo fueron sumadas las denuncias de los ministerios de gobierno. Y la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, instruyó a las fiscalías departamentales tomar acciones inmediatas y conformar comisiones para investigar los hechos registrados en los bloqueos de carretera. Asimismo, ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, se ordenó la investigación de todos los hechos que atenten contra la salud y la vida de la población. Y el fiscal departamental de Chuquisaca informó que solo tienen una denuncia de contra los bloqueos. Esto y van a instruir a la comisión de fiscales iniciar las investigaciones. Admitir una denuncia presentada por un ciudadano por 2 delitos, entre ellos está delitos contra la salud pública. El Ministerio Público va a seguir la investigación conforme corresponde. Hemos instalado algún material de bioseguridad, entre otras cosas, alimentación, y obviamente eso afecta a toda la sociedad. La senadora Carmen Eva González le pide al fiscal general del Estado actuar de oficio en el caso de los bloqueos en el país. Carmen Eva González, mediante una carta dirigida al fiscal general Juan Yanchipa, le está solicitando que se ejerza la autoridad en el cumplimiento de su mandato para que la Fiscalía, a través de las fiscalías departamentales en todo Bolivia, empiece el proceso de manera inmediata, de oficio, a intervenir estos bloqueos criminales para precautelar la salud, la vida. Y a propósito de los bloqueos, este lunes el ministro de Defensa ha garantizado que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para que ningún acto quede impune. Como bolivianos, 2 milímetros de serenidad. Queremos evitar muertes de cualquier bando, de cualquiera. La muerte de un boliviano cuenta. Y es evidente, nada se va a quedar en su lugar en términos jurídicos. Aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, les garantizo y les garantizamos como gobierno
que estarán ante la justicia. Permítanos pensar de manera serena. Pantalones y firmeza no nos falta. Todo está en su curso. La parte legal, en estos momentos hay un gabinete donde seguramente van a salir resoluciones relevantes. Yo estaba hasta hace un momento ahí. Uno de los sectores más afectados por estos bloqueos es el transporte pesado internacional. Ellos se pronuncian sobre esta denuncia que se ha asentado en la ciudad de La Paz y Luis Coronado está con su máximo representante en Santa Cruz. Adelante. Así es, nos encontramos con el presidente de Asociatril, Marcelo Cruz, quien se referirá a esta denuncia en contra de 5 personas y al igual de las 5 órdenes de aprehensión emitidas hoy en la mañana. Bueno, don Marcelo, ¿cuál es la posición que maneja usted? El transporte pesado internacional hoy día ha presentado diferentes notas a la COP, a la Defensoría del Pueblo. Vemos que esta situación de la Fiscalía General de la Nación no debe quedar solamente en un trámite administrativo, debe ejecutarse las órdenes de aprehensión, porque no es posible que se esté atentando contra la vida de nuestros conductores. Se ha renegado la situación de poder proporcionarles agua, alimentos, servicios médicos. Tenemos información extraoficial de que hay un fallecido ya en la carretera por esta situación. Estamos a confirmar y la verdad estamos desesperados. Hemos tomado contacto con el ministro de Defensa, hemos tomado contacto con el gobierno nacional pidiendo que se tome cartas en el asunto, se intervenga los puntos de bloqueo, porque ya no damos. La situación es crítica, los conductores, su vida está corriendo peligro, sus herramientas de trabajo están siendo amenazadas y no podemos continuar en esta situación de falta de Estado, de falta de poder tener a las autoridades prestas para poder colaborar. El Estado y la población nacional tiene que estar conscientes de que esos conductores que están en este momento secuestrados han sido los que han proporcionado alimentos durante todo este periodo de pandemia, han podido proporcionar alimentos a todos los hogares bolivianos y en este momento están sufriendo las consecuencias de esa actividad de poder proveer de alimentos a todos los bolivianos. Estamos siendo afectados tremendamente. Hemos presentado notas tanto a la Defensoría del Pueblo y principalmente al Estado para hacer conocer que la COP debe dar un cuarto intermedio por lo menos de 72 horas para que las unidades, los transportistas puedan replegarse a las ciudades intermedias y principales para poder recibir principalmente atención médica y medicamentos. Don Marcelo, la denuncia en contra de Carlos Guarachi de la COP, Evo Morales, el señor David Choquehuanca y Luis Arce deberían ser de oficio, no esperar que admitiera la Fiscalía. Obviamente que los delitos son flagrantes. En este momento no es necesario una denuncia formal, porque hemos sido testigos y somos testigos todos los bolivianos de lo que está pasando en el país. La Fiscalía debe actuar de oficio, debe ejecutarlas, porque hay, primero, flagrancia en la situación de atentado contra la vida y la salud y también los daños y perjuicios al Estado y también a los particulares que vienen a ser exportadores e importadores en este momento, cuyas mercancías, productos, medicamentos principalmente, alimentos, materias primas que están siendo trasladados en los camiones. Gracias, le decimos al presidente Marcelo Cruz de Asociatril. Seguimos con más información. Marcela Palacios. El Comité Cívico de Cochabamba celebra el inicio del proceso contra Luis Arce Catacora y pide que se amplíe a otros que bloquean las carreteras del país. Es deber de todos los bolivianos iniciar las acciones legales que corresponden, no solo al señor Arce Catacora y al otro candidato, sino a todos los que están haciendo una penuria a la vida de los bolivianos, a todos los que están bloqueando, a todos los delincuentes que están abusando de la gente que pasa por los lugares de bloqueo, a los que no están permitiendo pasar las ambulancias, el oxígeno, los alimentos y los medicamentos a las ciudades. Todos esos deben seguir un proceso legal y debería ser iniciado por la Fiscalía de oficio y por otros ciudadanos que se vean afectados, como los transportistas. El Comité Cívico, por su parte, está preparando las demandas que corresponden para ver si la vía legal es la que nos va a resguardar nuestras garantías civiles. Más sectores se pronuncian. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Así es, nos encontramos en la Cámara Agropecuaria y bueno, vamos a hacer la consulta respecto a cuál es la posición que tiene la Cámara Agropecuaria en todo el país respecto a este proceso que se ha iniciado contra Luis Arce Catacora, Evo Morales y bueno, el mayor dirigente de la Central Obrera Boliviana. Bueno, un distinguido saludo a la audiencia Nuditel. Indudablemente nos acabamos de enterar, como todo el país,
es un tema estrictamente judicial y político. Por tanto, nosotros vamos a poner en consideración de nuestros 15 directores de la institución para que en conjunto tomemos una posición oficial. Sin embargo, es importante avisarle al país de que estamos al borde de que se desabastezcan los mercados de producto. Vamos llevando aproximadamente 60 millones de bolivianos de pérdida. Pero no son los 60 millones, es el problema que detrás de esa plata están miles y miles de pequeños grupos familiares de productores agropecuarios que nos dedicamos de por vida a esta actividad. Por tanto, hemos requerido y volvemos a requerir en este momento que el gobierno, en el marco de la constitución política del Estado, asuma su rol y nos permita la libre transitabilidad de productos. Y hacemos un llamado público también a los sectores en conflicto para que se genere un cuarto intermedio. La población no tiene absolutamente nada que ver. La población vive con el Jesús en la boca y necesitamos darle certidumbre de que se va a alimentar, de que no vamos a cortar ese su derecho a la vida y tampoco vamos a cortar su derecho a la salud. Bien, y bueno, por otra parte, ¿cuánto tiempo más de alimento tendríamos para Cochabamba, por ejemplo? Bueno, hemos estimado que hasta el día jueves aproximadamente podríamos tener algo de verduras y hortalizas. Los demás productos difícilmente van a llegar al mercado, ya que somos los primeros productores de cítricos, de banano, palmito, pescado, por ejemplo, desde el trópico cochabambino, que hoy por hoy está totalmente bloqueado. Más aún, el sector bananero, que aglutina 10.000 familias, está a punto de perder el único mercado que le queda de exportación, que es la Argentina. No se puede discontinuar de esa manera. Y ni quiere decir el sector productores de miel, estaban empezando la cosecha de estos días y hoy estamos totalmente limitados, sin hablar finalmente del tema floricultor, donde 4.200 familias a partir de octubre pasado ya se encuentran en la total indigencia. Bien, perfecto. Es la postura de la Cámara Agropecuaria que demuestra su preocupación ante los bloqueos que vive el país. Pero continuamos con más reacciones porque también en Cochabamba Mario Céspedes afirma que la justicia debe establecer si los dirigentes de la COP y los candidatos del MAS son responsables por la muerte de personas por la falta de oxígeno. Como ciudadano, creo que a nosotros no nos corresponde intrometerse en esos casos. Hay autoridades competentes en esa situación, seguramente deben tener alguna causal, tal cosa, que lo vean ellos, que lo vean, porque si algún ciudadano comete un error, tiene que estar justificado toda situación. La denuncia admitida por la Fiscalía de La Paz por los delitos contra la salud pública, terrorismo y genocidio contra el máximo dirigente de la COP, los candidatos del MAS y el expresidente Evo Morales deben ser investigados por la justicia sin intervención de los representantes de los trabajadores. Así lo manifestó el ejecutivo de la Federación de Fabriles de Cochabamba. Asegura que Guarachi deberá explicar en un ampliado nacional su accionar. Él tendrá que dar informe, tiene que dar informe. Pero hoy veremos nomás hasta dónde será ese accionar, porque usted sabe muy bien que no están todas las organizaciones en estas movilizaciones. No estamos, porque hay organizaciones que de verdad están velando por la salud, por la vida, y otros no les interesa. Fabriles de Cochabamba determinaron no apoyar la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana y priorizaron la salud. Consideran que las movilizaciones pueden esperar porque los contagios de COVID-19 se incrementaron en todo el país. La Dirección Nacional de Migración anuncia procesos penales contra una funcionaria que estaría incitando a los bloqueadores a llevar armas de fuego. Tenemos más información sobre este tema a esta hora en vivo junto a Nicolás Cisneros desde Migración. Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en este momento con el director nacional de Migración, Marcel Rivas. Está anunciando un proceso penal contra una ex funcionaria de Migración. Escuchemos. Cedeño González, funcionaria del Movimiento al Socialismo, que participó de la organización en una reunión Zoom de los dirigentes del Movimiento al Socialismo para bloquear, para impedir que el oxígeno llegue a los ciudadanos bolivianos, y eso ya ha ocasionado más de 30 muertes a lo largo de todo el territorio nacional. El día de hoy se ha confirmado una muerte en la Caja Nacional de Salud precisamente por falta de oxígeno. Y estos delincuentes que están ejerciendo el terrorismo, que están ejerciendo la sedición, todavía se escudan en su cargo de funcionario público dentro de Migración. ¿Por qué delito va a ser investigada esta ex funcionaria o funcionaria, director? Es actual funcionaria que tiene inamovilidad laboral, por eso no se la pudo despedir oportunamente. Son los delitos de sedición, terrorismo, y es una serie de delitos penales
que van a ser ya formalizados en el Ministerio Público en contra de esta funcionaria, que es parte del grupo de terroristas y delincuentes que están impidiendo que el oxígeno llegue a los ciudadanos bolivianos que más lo necesitan en este momento de crisis sanitaria, en este momento de expansión de las enfermedades del COVID. En esta unidad, ¿en qué unidad trabaja esta funcionaria y cuántas personas más van a ser investigadas? Ella era funcionaria del aeropuerto del Alto hasta el día viernes, ya ha sido removida de ese cargo y en este momento tiene la función de barrer las aceras del edificio de la Dirección General de Migración hasta que el Ministerio Público ya haga su trabajo, le haga por supuesto la imputación formal, y no vamos a descansar hasta que estos terroristas estén en la cárcel, porque no pueden escudarse en su cargo de funcionario público que ingresaron en la gestión del movimiento al socialismo y que ahora por una inamovilidad laboral está utilizando el dinero de todos los bolivianos seguramente para financiar el terrorismo, para evitar que a los bolivianos les llegue el oxígeno tan indispensable para la vida. Perfecto, muchas gracias. Como han escuchado, van a iniciar un proceso contra una funcionaria de la Dirección de Migración y además continúan investigando si hay más personas involucradas. Esto va a ser iniciado, esperan que la Fiscalía admita la denuncia en las próximas horas. Con este informe volvemos a estudios. Los bloqueos de caminos que impiden el paso de insumos médicos y alimentos están tipificados como delitos de lesa humanidad. Los impulsores podrían comparecer ante la Corte Penal Internacional si el Estado realiza esta denuncia. Nos encontramos frente a un momento sin precedentes en la vida constitucional de Bolivia. Desde 1982 hasta ahora no hay solo un antecedente siquiera de que en Bolivia se hayan denunciado crímenes de lesa humanidad. Nos encontramos exactamente frente a un hecho de carácter intencional y por lo tanto doloso, porque la persona que lo hace sabe las consecuencias que tiene. En segundo lugar, impone condiciones de vida a una comunidad determinada en virtud de la cual le priva del acceso a los alimentos y a las medicinas. Este tipo penal, calificado como exterminio, forma parte del Estatuto de Roma. Entonces nos encontramos frente a un hecho de esas características. En Bolivia hasta ahora no ha habido una denuncia por crímenes de lesa humanidad. Hoy día estamos frente a ese hecho. Y estamos frente a ese hecho lamentablemente provocado por una decisión política, por alguien que quiere manipular el tema de la fecha de las elecciones, no importa a cualquier costo, de la vida de la gente, de la muerte de bolivianos, de la muerte de niños, bebés en incubadoras, de la muerte de personas mayores y jóvenes. En Bolivia se está cometiendo el delito de exterminio y ese delito de exterminio debe ser denunciado donde corresponde, que es la Corte Penal Internacional. Se deben juzgar no solo a los que son autores materiales del hecho, a los que físicamente están en los caminos, sino también se tiene que juzgar a los autores y responsables intelectuales de este hecho, a quienes han convocado a esta salvaje medida en contra de la vida humana y a los que desde lejos, fuera del país, están manipulando los hilos para que esta muerte se dé. La vida de los bolivianos no puede ser parte del juego político que hoy día nos proponen frente a indolencia de un gobierno que tampoco hace mucho para defender a la gente. Continuamos con información en vivo desde Santa Cruz porque a esta hora de la tarde el comandante departamental de la policía está presentando a los más de 40 bloqueadores detenidos este fin de semana. Varios de ellos han sido confirmados con coronavirus. Alberto Sagredo con los detalles. Adelante. Gabriela, buenas tardes. Como usted lo ha manifestado en estos momentos, el comandante departamental y el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen van a hacer la presentación de 49 personas que fueron aprehendidas tras los bloqueos, además de que se han secuestrado gran cantidad de productos que eran utilizados como cohetes y otros tipos de armas blancas dentro de los bloqueos. Señor comandante, por favor, si nos puede informar, estamos en vivo a nivel nacional referente a los trabajos que han realizado. Sí, buenas tardes. Informar que vamos a hacer la presentación de los 39 aprehendidos del caso Samaipata. Este caso se inicia el día viernes cuando los bloqueadores desde el fuerte de Samaipata, donde tenía un punto de bloqueo, ingresan hasta el pueblo de Samaipata sembrando zozobra, miedo y pánico. Es así que las autoridades y el pueblo, los ministros, asambleístas, alcaldes, piden auxilio a la policía
e inmediatamente las fuerzas del orden se constituyen en Samaipata con la finalidad de restablecer el orden. A horas 13 aproximadamente del día sábado 9, las fuerzas del orden, al acercarse a los bloqueos y buscar siempre el diálogo y la persuasión, son recibidos con petardos, con bombas molotov, con cacharros de dinamita, con palos, de manera agresiva, razón por la cual las fuerzas policiales reaccionan y utilizan de manera progresiva los gases que nos permite la ley. Como resultado de este operativo, luego de haber tenido un afronte de más de 4 horas, se logra consolidar la operación, teniendo como resultado 49 personas aprehendidas, de las cuales 14 personas, luego de haber realizado las pruebas de bioseguridad, dan como resultado positivo para COVID. Asimismo, queremos mostrar toda la logística, desde la comunicación con teléfonos celulares, más de 35 teléfonos, armas blancas, los diferentes tipos para poder lanzar desde ondas, de goma y de tela, como asimismo petardos, las bombas molotov, los cascos de protección, equipos contundentes con los cuales iban a recibir y atacar a nuestra policía. También hacer conocer que estas personas han atacado a nuestros policías y tenemos 3 personas heridas. Asimismo tenemos daños en materiales de consideración en nuestros vehículos. Por lo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha procesado toda esta información y vamos a ponerlos a disposición del Ministerio Público para que sean cautelados por los delitos de atentados contra la salud pública, organización criminal, lesiones, atentados contra la propiedad pública e instigación pública a delinquir. La policía ha acudido de manera rápida al auxilio que requería el pueblo de Samaipata. Lo más preocupante es que de todos estos aprehendidos tenemos 14 personas con el diagnóstico de COVID. Nos preocupa porque resulta que serían estos bloqueos focos de infección que han puesto en riesgo a las personas que estaban bloqueando en su entorno, han puesto en riesgo a mis policías que han procedido al arresto, a la aprehensión, porque hemos estado en contacto con ellos, han puesto en riesgo al pueblo de Samaipata y han puesto en riesgo a nuestra sociedad, a nuestra familia. La Paz admitió una denuncia en contra del expresidente Evo Morales y los candidatos del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, además del dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, por los delitos de genocidio, terrorismo y atentados contra la salud pública. Es evidente que ha admitido la denuncia correspondiente en contra de los ciudadanos que se han mencionado. Tenemos una variedad de ilícitos de los cuales se ha denunciado y se ha iniciado la investigación, como es el terrorismo, genocidio. Se tiene también el ilícito de delitos contra la salud pública, delitos referentes a los impedir y estorbar el transporte público y otros que también están figurando en la denuncia que se ha presentado ante el Ministerio Público. Por delitos como genocidio, terrorismo y atentados contra la salud pública, el Ministerio Público admitió una denuncia en contra de Evo Morales y los candidatos del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, además del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi. El fiscal departamental de La Paz informó que los implicados son denunciados por impedir el paso de oxígeno a los hospitales, provocando muertes en los centros médicos en los que se encuentran pacientes que sufren de coronavirus.
También comunicó que ya se emitieron 5 órdenes de aprehensión en contra de personas identificadas que evitaron el paso de las ambulancias y que existen otras 12 personas que también son investigadas tras recibir declaraciones de los afectados. Se ha emitido 5 mandamientos de aprehensión de personas que han sido identificadas claramente por ciudadanos, quienes han hecho una declaración manifestando los nombres de estos ciudadanos. En ese entendido, estos mandamientos ya han sido entregados a la policía boliviana a través del investigador. El fiscal aseguró que se procesará a los involucrados sin distinción y sobre el expresidente Morales, sobre quien ya existen otras denuncias, dijo que se aplicarán las vías internacionales para que brinde su declaración en el país. Las repercusiones no se dejaron esperar. El analista Jorge Santiesteban se refirió a la admisión de la denuncia contra Luis Arce, David Choquehuanca, Evo Morales y Juan Carlos Guarachi. Pero que tiene que ser efectiva, no solamente basarse en investigaciones previas que pueden tardar 3, 2, 4 semanas, hasta eso llegan a las elecciones y esto queda en nada. Entre ellos, los más importantes que considero es el genocidio que concluye o que deriva hacia los delitos de lesa humanidad, porque son más de 30 personas que han muerto a raíz de la falta de oxígeno y insumos de salubridad que fue provocado premeditadamente por los bloqueadores. Y el responsable principal es aquella cabeza que dirige el planeamiento y aquella cabeza que dirige la operación. Está por demás de que las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía del Estado, opere de oficio y con eficacia, ya no más contra estos actos delincuenciales. Choferes varados en la ruta Oruro-Cochabamba piden ayuda porque ya no tienen alimentos ni agua. Además, se denuncian amenazas por parte de los bloqueadores. Desde hace 8 días, choferes del transporte pesado se encuentran varados, perjudicados con el bloqueo. Don Ever es uno de muchos de los conductores a quienes ya se les acabó el dinero e incluso el agua y los alimentos. Hoy piden ayuda a las autoridades. Son ya 8 días que estamos varados en carretera. Lamentablemente nuestros alimentos se han terminado. Desde hace 2, 3 días que no tenemos nada, estamos compartiendo lo poco que tenemos. Tenemos un sinfín de problemas con los camiones, han reventado mangueras, cañerías por el frío intenso. No tenemos alimentos, no tenemos agua, se ha acabado el azúcar, el pan se nos ha acabado ya hace 4 días. Denuncian estar siendo maltratados y amenazados. Le piden a la defensora del pueblo que asuma su rol de autoridad y que el trato sea igual para todos. La defensora del pueblo está para defender a todo el pueblo. Y todo el pueblo no es solamente los bloqueadores, somos también nosotros los que trabajamos honradamente, estamos siendo maltratados de una manera inhumana. Es más, hasta los campesinos del lugar, los lugareños, nos tienen amenazados. Esperan que los bloqueadores den un cuarto intermedio en sus medidas. Espero recibir la ayuda que tanto esperamos o que se declare un cuarto intermedio para poder llegar por lo menos a ciudades intermedias donde podamos descansar. Por su parte, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior pidió aplicar todo el rigor de la ley contra los bloqueadores, a los que acusa de impedir la reactivación económica. Bolivia está muy afectada porque no olvidemos que Bolivia tiene 2 problemas de salud. La pandemia del COVID-19 y también tenemos un problema económico muy grave, un problema de salud económica muy grave. Los últimos datos que hemos sabido, hasta por la prensa escrita, que Bolivia ya ha perdido por esta pandemia 3.400 millones de dólares. Exponer, no dejar que Bolivia reactive su economía, seguir poniendo trabas a la reactivación que necesita este país es criminal. Como también es criminal hacer cálculos políticos y bloquear, no dejar llegar medicamentos, no dejar llegar oxígeno a los hospitales y además exponer a la gente que bloquea a que se puedan contagiar del COVID-19. Yo creo que todo el rigor de la ley hay que aplicarle. No se puede exponer a toda Bolivia en una situación de crisis económica sin precedente como es esta. Y la Asociación de Avicultores de Santa Cruz señala que los bloqueos impiden el envío de 2.000 toneladas diarias de pollo y huevo a otros departamentos.
Y yo creo que esto ya es realmente un desastre. Ya yo les decía, después de la pandemia, los días de octubre, este es el tiro de gracia para un sector tan importante. Los avicultores es otro sector que mantiene la emergencia debido a los bloqueos, mismos que están perjudicando el envío de toneladas de pollo y huevo a otros departamentos. 2.000 toneladas diarias de alimentos mandamos. Movilizamos 500 camiones diariamente porque también hay que mandar insumos a los otros departamentos para esas aves, como el maíz, el sorgo, la harina de soya. Entonces es mucho daño al sector. Y nosotros sacamos los productos todos los días al mercado. Si no va ese pollo bebé, ¿qué va a hacer? Aquí no hay dónde criarlo. Ese pollo bebé está destinado a esos departamentos. ¿Puede haber desabastecimiento? Pero lógico que va a haber desabastecimiento. Piden a la policía desbloquear las vías dando cumplimiento a las leyes dictadas en la Constitución. ¿Por qué no desbloquean? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque la Constitución dice que deben garantizar la libre circulación. Veamos lo que decía a continuación Evo Morales a través de sus redes sociales. Llamó a los sectores movilizados a considerar la propuesta borrador del acta de entendimiento trabajada por organizaciones sociales con el Tribunal Supremo Electoral, con la ONU como testigo, para que el 18 de octubre sea con ley la fecha definitiva, impostergable e inviolable de las elecciones nacionales. Este martes por la tarde tendrá lugar la Asamblea de la Cruceñidad, que se llevará a cabo de manera virtual. El ministro de Defensa señaló que se extreman esfuerzos para hallar una solución pacífica a los conflictos. La Asamblea de la Cruceñidad se mantiene para el día de mañana de forma virtual a las 6:30 de la tarde. Hemos transmitido también para que le haga llegar a la Presidenta de forma directa lo de que no hemos cambiado de opinión como ente cívico a nivel nacional. Invito a todo el pueblo cruceño de que por vía Zoom, que ya se va a emitir el link para poder entrar, como también por los medios televisivos, vamos a llevar a cabo la Asamblea de la Cruceñidad. Conocer a los valientes cívicos y de plataforma que estuvieron secuestrados por un salvajismo sin nombre, y también para dar el mensaje central de la Presidenta, que es paz. No puede haber más muertos. Estamos haciendo hasta el último esfuerzo para que todo se solucione sin tener absolutamente ningún fallecido. Y el COVID nos está dejando familias destruidas y no podemos darnos el lujo de tener fallecidos por un tema que es simplemente político. No tiene sentido lo que están haciendo. Y sepan que no queremos fallecidos, ni de unos, ni de otros, ni de ninguno. Por sobre todo está la preservación de la vida, sin importar de qué partido es. Asimismo, el ministro de Defensa dijo que la caravana con 66 toneladas de oxígeno enviada al occidente del país no llegara a su destino. Los responsables serán los dirigentes del MAS y la Central Obrera Boliviana. Hemos enviado 66 toneladas de vida. Están yendo con la Cruz Roja en paz. Déjenlos pasar, porque están yendo a salvar vidas, que puede ser además de un familiar de ustedes. No permitamos que fallezcan más por falta de oxígeno. Si esa caravana no pasa, desde este momento y desde el Comité Cívico Cruceño, hacemos responsables a Arce Catacora, Choquehuanca, hacemos responsables a la COP, que está traicionando los valores de la vida del pueblo boliviano. Y los hacemos responsables y se van a hacer responsables también por crímenes de lesa humanidad. No va a quedar así, no va a quedar así. Pero esto no se trata al final de quién gana o quién pierde. Bolivia pierde con un solo fallecido en un enfrentamiento. Llegan imágenes al sectorio periodista de los camiones cisterna que llevan oxígeno detenidos en Santa Fe a la altura de la curva de Los Cocos. La caravana lleva oxígeno a hospitales de Cochabamba, La Paz y Oruro para asistir a pacientes con COVID-19. Los bloqueos registrados en esta zona impiden el avance de la caravana.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia emitió un pronunciamiento en el que convoca a despojarse de intereses y hacer un llamado a buscar un acuerdo definitivo como fundamentó en el acuerdo de la ley. La incertidumbre, el sufrimiento y la paciencia de la ciudadanía están llegando al límite, especialmente luego de ver la obstaculización del ingreso de recursos económicos de ayuda internacional por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la multiplicación de los bloqueos en la mayor parte del país que impiden no solo el derecho al libre tránsito, sino también el ingreso de oxígeno, medicamentos, alimentos e insumos a las distintas poblaciones, atentando contra la vida de los bolivianos. El riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos con su secuela de violencia incontrolable es ahora el nuevo factor que se suma a una situación de calamidad y luto que sufren las familias bolivianas. No podemos seguir en esa escalada suicida e irresponsable, sumando más conflictos a una situación que se torna incontrolable. Tenemos que volver al camino de la racionalidad y el respeto a la legalidad y sobre todo asumir la responsabilidad de que ante la gravedad de esta situación el país nos convoca a despojarnos de intereses particulares y políticos y ponernos al lado de Bolivia, que nos necesita unidos y solidarios hoy más que nunca. Nuevamente hacemos un llamado a los actores políticos y a las autoridades del Estado para buscar un acuerdo definitivo que permita encaminar una solución urgente que tenga como fundamento el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos y garantías constitucionales que no pueden estar condicionados al arbitrio y a los intereses de unos pocos que buscan el caos y el enfrentamiento. El gobierno convocó a sectores políticos, sociales, organismos internacionales y a la Iglesia en búsqueda de un nuevo escenario y mecanismos de diálogo para la pacificación del país. Frente a la persistencia de bloqueos de carreteras, en las últimas horas el gobierno, actores políticos, sociales, organismos internacionales y la Iglesia Católica trabajan en un nuevo escenario y mecanismos de diálogo para lograr la pacificación del país. Así lo reveló el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca. El día de hoy el ministro Yerko Núñez ha tenido una reunión, ¿no?, justamente con ya una comisión de diálogo con la Iglesia Católica y también organismos internacionales, ¿no? Y en ese sentido también se ha visto a dos personas que estaban justamente en la mesa de pacificación, justamente en el tema de la crisis política del año 2019, ¿no? La autoridad gubernamental afirma que esta mañana el órgano ejecutivo ya sostuvo una reunión con algunos de los actores citados y se trabajó en una agenda para realizar la invitación al diálogo. Se ha hecho una agenda, ¿no? Por intermedio de estos organismos internacionales se va a convocar, ¿no?, como una entidad, digamos, imparcial. Ellos van a convocar a los actores sociales y obviamente cuando se convoque al gobierno nosotros vamos a estar también ahí presentes. El diálogo se busca tras la crisis que provoca el 8º día de bloqueos de carreteras en diferentes puntos del país y que son alentados por sectores afines al movimiento al socialismo, en rechazo a la postergación de las elecciones. Nuevamente tomamos la señal de nuestra unidad móvil. Tenemos más información sobre las 49 personas que fueron aprendidas en Samaipata. Luis Coronado, adelante. El inspector departamental de la policía, el coronel Hernán, nos dará más información sobre el desarrollo de la audiencia cautelar que se lleva dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Buenas noches, coronel. ¿Cuál es el desarrollo de esta audiencia? ¿Se está llevando con total normalidad? Buenas noches, garantizando los derechos y demás garantías constitucionales y procesales que asisten a imputados y demás. Se está realizando de manera continua la audiencia cautelar por un juez de instrucción en lo penal, con la respectiva participación del fiscal y las partes, tanto de la defensa como también de la acusación, para poder darle las luces a la autoridad y que determine la medida cautelar que más conveniente corresponda a la justicia. Coronel, hay 14 personas que dieron positivo para el COVID. ¿Ellos también están siendo procesados en estos momentos, coronel? Son imputados, sin embargo, ellos tienen el aislamiento correspondiente para evitar contagio y demás problemas a la población. Sin embargo, decirles que, claro, como fuerza pública tenemos que garantizar que la audiencia se desarrolle en un marco de legalidad y que se garantice que esas personas también estén en el marco de sus derechos y garantías constitucionales. ¿Cuál es la situación en las carreteras en este momento, coronel, por favor?
La situación creemos que es favorable porque tenemos entendido que la fuerza pública, ya con presencia en poblaciones, presencia en las principales vías de comunicación hacia el occidente y hacia el oriente, va a garantizar con toda seguridad que pueda haber la transitabilidad, o al menos que pueda pasar los pertrechos y los elementos necesarios para protección a la vida. Me refiero a oxígeno y demás que se está transportando, y que eso es un hecho que se va a permitir el paso hacia la ciudad de La Paz o hacia las poblaciones que así lo requieran. Pero eso va a ser con el trabajo, la garantía lo va a dar la fuerza pública, el trabajo esforzado que hoy ha hecho conocer el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, el Comando de la Policía, indicando que en eso no hay forma de negociar ni de volver atrás en lo que es la protección de la vida. La vida ¿Han recibido alguna instrucción, mi coronel, de que puedan desbloquear las carreteras para que esto no siga perjudicando a las personas? La instrucción es un deber constitucional que tiene la fuerza pública de hacer llegar ese producto a quienes lo necesitan, al occidente en este caso, a las poblaciones de La Paz, de Oruro, de Cochabamba y demás, y eso es un mandato legal que se va a cumplir. Ahora, la forma en la que se haga tiene que ser la que garantice que ese producto llegue. Después se verá la forma de cómo garantizar el libre tránsito o la transitabilidad de las personas y demás vehículos hacia sus zonas de orígenes. ¿La policía continúa en estado de emergencia entonces en los puntos de bloqueo del país? La policía está desde hace mucho tiempo en pleno alistamiento, en alerta, y lo ha estado desde el día 15 de marzo. Lo ha estado en la contención de la pandemia, desde ahí no ha cesado su momento de alistamiento, de listeza. Continúa en listeza en cuanto hace al mantenimiento del orden público en carreteras, en ciudades, en poblaciones, para contener cualquier hecho de violencia. También continúa en estado de listeza en todas las poblaciones de ciudades como de áreas rurales, para poder intervenir ante incendios que sean provocados u otros. Bien, gracias le decimos al inspector departamental de la policía, el coronel Hernán Romero. Con esta información regresamos a estudios.